A continuación se hará un análisis de dos textos relacionados con Malinche. El primero es una obra no literaria llamada Malinche, escrita por Laura Esquivel, y el otro texto se llama Mujeres y representación en México, entre muchas plumas andan. Este es un texto no literario. Y pues me voy a enfocar principalmente en un capítulo de este que se llama La Malinche como el eterno femenino nacional. Es un capítulo que habla de reflexiones en torno a la Malinche y mujeres mexicanas, proponiéndolas como el imaginario nacional femenino por excelencia. O sea, habla de las mujeres más influyentes de México. Y pues en este capítulo se enfoca principalmente en dramaturgias relacionados con la Malinche. Cuando leemos el título de la Malinche como el eterno femenino nacional, se viene a la cabeza un campo de una cuestión global muy importante que es el género, que está relacionada con el campo de indagación, cultura, identidad y comunidad. Bueno, al hablar de esto, en el libro y en el texto se evidencia claramente cómo ella era cosificada por los conquistadores españoles. Y pues se veía una perspectiva de ella como un pasivo objeto siempre manipulado por Cortés. Una escritora mexicana muy famosa, llamada Rosario Castellanos, en su obra El Eterno Femenino, quiso desmontar la perspectiva patriarcal de Malinche. Y pues la relacionó con el amor que ella sentía por él, ya que por amor a Cortés ella habría favorecido a los españoles para lograr la derrota de los mexicanos, diciendo que esta era una totalmente loca enamorada de por Cortés. Y pues en el libro de Laura Esquivel esto no se ve tan explícito, sin embargo, de una forma implícita se puede evidenciar. Esto del amor lo relaciona con traicionar a su pueblo, con traicionar a su gente, aclarando que la Malinche no debía lealtad alguna a Montezuma por haber creído en los mayas y no entre los crecido entre los mayas y no entre los aztecas. Y además que el soberano azteca, en opinión de Malitzin, era un ser tan cruel como el propio Cortés, o sea que lo relacionaban tras su pueblo traicionarla con al regalarla con los españoles lo relacionaban con la maldad de Cortés. Y pues esto se evidencia en el texto no literario muy explícitamente, pero no en la obra de Laura Esquivel. Sin embargo, por otro lado, podemos ver que Margarita Ureta, otra autora muy importante, arriesga una nueva justificación para la traición de Malitzin y plantea la idea de que cuando los españoles fueron favorecidos por Malinche, lo que ella hizo fue vengar la traición de su propia madre, que le infligió cuando decidió regalarla de pequeña a unos mercaderes otorgándole un destino de esclava. O sea que en este texto se culpa principalmente a la familia. Y en el de Laura Esquivel, no tanto. En esta obra de Margarita no se apoyan las ideas feministas que tenía Rosario Castellanos, sino que esta muestra como Malinche era debilitada por el amor que sentía ella por Cortés. También se muestra en el texto de La Malinche como el eterno femenino nacional que hay distintas obras que proponen un símbolo de mexicanidad o mexicanidad que parece querer borrar de la conciencia nacional el estigma histórico que tenía Malinche en la historia de su país. Pero por otro lado, la Malinche de los lienzos, de las pinturas, de los poemas, de las obras narrativas y literarias, no es un símbolo que pueda ser fácilmente sustituido por otro personaje histórico. Entonces esto era una contradicción que se da en el segundo texto.
a diferencia de la obra de Laura Esquivel, que esta se basaba principalmente en la segunda explicación, que esta no podía ser sustituida ni reemplazada porque era una, un símbolo de la palabra. Otra cuestión global que se evidencia en en el texto es el grupo étnico. ¿Por qué? Porque porque Malinche se convirtió en el símbolo más poderoso del mestizaje, que singulariza a la compleja sociedad mexicana actualmente. Mm, Dicho esto, se puede decir que México es un país irreversiblemente mestizo. Por lo tanto, repudiar a la Malinche implica repudiar al mestizaje, repudiar a la madre de la patria mexicana. Y pues esta era considerada la madre de los mexicanos, aunque a muchos les pese, aunque a muchos les duela, porque esta desde dos puntos de vista, era considerada traicionera, pero desde otro punto era considerada una heroína, por decirlo así. Entonces, esa fue una frase que se dijo, o sea, la de Malinche es considerada la madre de los mexicanos, aunque a muchos les pese, porque esto generó impacto en México, siendo esta denominada como una mujer que traicionó a su patria. ¿Qué provocó esto? Esto provocó un movimiento masivo llamado el malinchismo. El malinchismo, pues que por definición es privilegiar a lo extranjero en demérito de lo nacional. O sea, privilegiar a lo extranjero se refieren a los españoles en demérito de lo nacional, pues es que sería traicionar a su raza. Y en el libro de Laura Esquivel, el Malinche no se mostraba tanto como una traicionera de su raza, sino que esta era mostrada como un símbolo de la palabra y pues que esta lo hizo como fue una víctima. Y en el último texto, en un ensayo se plantean unas preguntas que son, ¿qué representa a la Malinche como figura histórica? ¿Quién fue realmente esa mujer? ¿Una traidora a su raza? ¿O por el contrario, fue la Malinche la primera madre de los mexicanos, la violada progenitora de la raza mestiza? Esto se trataba de resolver en una de las obras, hablando de que Malinche era una traicionera de su raza totalmente, eh, como al contrario de la obra de Laura Esquivel.